Hola y bienvenidos a un episodio más de Pasión y Tinta. Soy Vanessa Puga, periodista cultural, y me da mucho gusto que nos sintonicen en un episodio más de esta tercera temporada. Ya nos estamos acercando hacia el final de esta temporada y de este año. ¡Qué cosas! No puedo creer que ya estamos por terminar un año más. No solo año calendario, sino año de este episodio, de este podcast. Estoy muy contenta de que el día de hoy traemos pues a una invitada que tiene un proyecto que me emociona mucho compartir con ustedes. Antes de que empezáramos a grabar, estábamos platicando de cómo ella ya tiene un ratito con el proyecto, pero que justo lleva aproximadamente medio año dándole con ganas en redes sociales. Entonces, estoy muy emocionada de que vamos a platicar un poquito más de este proyecto que me parece que es muy importante que ustedes conozcan. Por favor, Dan, preséntate con nuestra audiencia. Hola, Vane. Buenos días. Bueno, sí, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con todas las personas, las que nos están escuchando. Eh, y pues cuando recibí tu mensaje para invitarme, me alegró mucho, porque también he estado viendo lo que haces en redes, lo que haces con el podcast, todos estos como cosas con las que tenemos en común en este ámbito de la cultura, de los libros, de las letras. Entonces eso me emocionó. Y bueno, yo soy Daniela Ortega. Mi proyecto se llama Los Libros de la Guerrillera y me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, pero sobre todo hago contenido para TikTok y ahí es donde he tenido como eh, más vistas, más personas, sobre todo mujeres, que están interesadas en lo que hago. Mi proyecto surge a partir de esta necesidad. Bueno, surgió a raíz en realidad de mi tesis de licenciatura. Yo estudié creación literaria eh, y mi tesis es sobre los imaginarios lésbicos en la literatura mexicana contemporánea. Entonces, a raíz de la investigación que hice, de analizar, de recopilar como toda toda esta historia de la literatura lésbica en México, que en realidad no es que sea mucha, empecé a preguntarme qué haríamos, bueno, a raíz de lo que leía, porque en uno de los libros, una de las autoras que se llama Artemisa Telles se pregunta, ¿qué es lo que haríamos si estuviéramos solas en una habitación, sin nadie que nos observe, sin hombres, sin la sociedad observándonos? Y nos pregunta, ¿qué haríamos? ¿Qué escribiríamos? ¿Qué nos atreveríamos a hacer si estuviéramos solas en esa habitación? Y a partir de esa pregunta yo me pregunté, ¿qué podríamos escribir? ¿Qué podría surgir de un taller en el que estemos solo mujeres de la disidencia sexual, lesbianas, bisexuales, platicando entre nosotras, leyendo textos lésbicos? ¿Y qué puede surgir de eso, no? Y a raíz de eso, también implementé este taller que se llama Seguramente así aman las diosas, eh, para empezar a crear más literatura, más archivo lésbico, así me gusta llamarlo, archivo lésbico, como todo este conjunto de escritos, de textos que creo que hace falta que salgan a lo público. Me gusta mucho esa forma de llamarlo, archivo lésbico, y yo también creo que hace falta que salga a lo público. Justo era lo que te iba a preguntar. Hice mi tesis al respecto. ¿Cuánta literatura encontraste al respecto? Porque yo sé que las mujeres somos muy invisibilizadas de por sí en el canon literario. No me imagino qué tan invisibilizada es la literatura sáfica o lésbica en el canon y más aún en la gran academia. ¿Qué tan difícil fue para ti poder hacer esa investigación de entrada? Sí, bueno, yo empecé a interesarme por este tema más o menos por el 2018, ya tiene un rato. Eh, y en ese momento había todavía menos. Entonces, el que es el parteaguas de la literatura lésbica en México es la novela de Amora, de Rosa María Rofiel. Esa es la que es considerada la primera novela lésbica en México.
antes de Amora ya había personajes lésbicas o bisexuales que tenían ciertos como ambigüedades en su construcción, pero eran personajes que eran construidas desde la mirada heterosexual, desde la mirada de estar juzgando a las personajes lésbicas. Entonces, era como esto clásico que pasaba en las películas o en las series antes, de que si aparecía una lesbiana, sí aparecía, pero al final le iba mal, porque era su castigo por ser lesbiana. Ujú. Entonces, esa literatura era muy parecida a ese tipo de personajes. Y ya a partir de Amora, ese es un parteaguas, porque ahí la protagonista, la mujer lesbiana, se construye a sí misma, se piensa a sí misma, entonces hay una agencia de la sujeta, de la protagonista para poder construir su propia historia. Y ese es el cambio que hubo entre Amora. Por eso se habla de un antes de Amora y un después de Amora, porque esa es la novela que, que partió, que hizo que pudiéramos construir y encontrar personajes buenas, malas, pero bueno, no buenas o malas, sino como que tienen más matices. Me refiero más bien a eso, a los matices. Y Ujú. esos matices se construyen desde ella misma y no desde la otra persona que la está juzgando. Wow. Y creo que eso es muy necesario, ¿no? Porque justo estos personajes que están construidos desde la mirada pues, heterosexual o desde la mirada que juzga, Ujú, creo que son los que hacen que luego sea tan complicado para la comunidad en general, tanto nombrarse a sí misma y entenderse a sí misma, como atreverse a empezar a sacar la literatura y sacar el arte allá afuera, ¿no? Porque no lo vayan a juzgar, porque no es lo que está bien visto. ujú, Y hace no tanto platicaba con Carla Bataller, ella es traductora y hablábamos del lenguaje inclusivo ujú. y también platicábamos de todo el riesgo que hay actualmente con esta tendencia del romantasy que es como muy heteronormado, ¿no? Y que son justo estas parejas clásicas heteronormadas y como estas ideas muy, diríamos, la familia católica Ajá. típica de los años 50. Eh, y creo que por eso a mí me emociona mucho que tengas el así escriben las diosas y sacar todo esto que hay de mujeres para mujeres. Entonces, me gustaría saber qué convidas en este espacio y cómo puede alguien participar, cómo son los ciclos. Cuéntanos un poquito de este espacio, por favor. Sí. Bueno, este taller seguramente se llama Las Diosas, y el nombre del taller surge del nombre de un capítulo de Amora, de hecho. Mm. Amora tiene un capítulo que se llama así, ahí describe o construye imágenes alrededor de la experiencia del deseo lésbico. Entonces, en ese capítulo, que es muy corto, es un párrafo como de una página y media, y ahí está construyendo esta forma en la que ella percibe, en la que ella quiere representar el deseo lésbico, como una forma muy poética, muy abstracta, quiere alejarse de lo que es muy físico, de lo que es muy explícito. Entonces, quise tomar este nombre como porque viene de estas novelas súper representativa, y a partir de ahí construí este taller que lo imparto cada mes. Son 4 sesiones de 2 horas y es cada mes. Y lo que buscaba era tener este espacio de confianza, eh, como de un diálogo horizontal, porque me gusta mucho que sea muy horizontal. No es como que yo llegue a darles la verdad o a mostrarles la realidad o cosas así, sino que yo llego a plantear preguntas. Ese es como a mostrar los textos de otras autoras que ya han escrito sobre el deseo lésbico y plantear preguntas alrededor de esos textos para que las que están tomando el taller
puedan... Me gusta pensarlas también como preguntas detonadoras de escritura, porque cuando se une la lectura del texto con estas preguntas que yo les hago, surge como un espacio en el que estamos recordando lo que vivimos, cómo nos sentimos, los diferentes momentos que hemos pasado alrededor del deseo. Y a partir de ese recordar, entonces las invito a escribir y plantearse, bueno, ustedes vivieron eso, sintieron eso, pero también aquí es un espacio de creación en el que pueden atreverse a escribir otras cosas, a que eso que pasó y les dolió pueda terminar de otra forma. Entonces usamos este género, el de la autoficción. A partir de la autoficción tomamos estas vivencias que ya nos ocurrieron, que sí fueron dolorosas, que fueron alegres, que fueron sensuales, de cualquier forma que las hayamos vivido, y a partir de eso podemos hacer lo que queramos, porque al final es escritura creativa y en la creatividad podemos crear mundos posibles que no ocurrieron en la realidad. Entonces ahí hay mucha potencia porque pueden pasar muchísimas cosas. Y a raíz de este taller eh, surge también la idea, la invitación para las talleristas de que al final, cuando terminan las 4 sesiones, nos ponemos de acuerdo para que me envíen uno de los textos y entonces hay una publicación que se llama igual, es un fanzine que se llama Seguramente así aman las diosas, que surge de este taller y entonces ese fanzine es como la parte más física o más tangible de esta idea del archivo lésbico. Este archivo en el que vamos juntando textos, experiencias, vivencias y emociones de la comunidad lésbica, de la comunidad de mujeres, bueno, sáfica. Entonces, es eso, el taller y luego el fanzine. Y creo que han salido cosas muy interesantes de eso. ¿Y el fanzine está disponible para que más gente lo pueda leer? ¿Dónde lo podrían encontrar? Sí, lo pueden encontrar en mi Linktree. Es Linktree. Linktree. En el Linktree lo pueden hallar, ahí está el enlace para descargar, está abierto, es público, entonces ahí lo pueden hallar. El Linktree está en todas mis redes, ahí en TikTok o en Instagram pueden encontrar el link. Y también te lo voy a compartir para que lo puedas compartir aquí con todos los que nos están viendo. Está perfecto. Entonces, este es el momento ideal para recordarles a todos los que nos están escuchando o viendo, porque recuerden que también nos pueden ver en YouTube. Pueden revisar en los enlaces de la descripción de este episodio para que puedan ver todas las redes sociales de los libros de la guerrillera o de Daniela, que nos está acompañando en este episodio, para revisar no solo Linktree y ver el fanzine, sino también revisar todas sus redes sociales para ver qué es lo que está haciendo en sus redes sociales. Vamos a regresarnos un poquito porque creo que a mí me queda muy claro, pero tal vez no todos los que nos están escuchando entienden esta diferencia. ¿A qué nos referimos con sáfico? Creo que eso es algo importante. Sí, bueno, este concepto de lo sáfico ya es un concepto que se está empezando a usar, yo creo que desde hace un año más o menos, no tiene tanto realmente, pero funciona como un concepto paraguas más o menos, que nos ayuda a poder englobar diferentes expresiones de la identidad sexual de las mujeres. Bueno, mujeres y pueden ser también personas no binarias. Todavía me cuesta un poco de trabajo acostumbrarme a... Estamos acostumbrándonos, estamos igual. Sí, entonces ahí pueden entrar, no sé, como lesbianas, bisexuales, personas no binarias con una identidad más fluida. Entonces, sobre todo se trata de un concepto paraguas para las identidades que se sienten atraídas hacia las mujeres, exclusiva o no exclusivamente. Entonces, sobre todo es eso. No sé cómo lo entiendes tú, porque a veces no queda tan claro
porque son conceptos muy frescos, muy nuevos que se están construyendo. Entonces, no sé cómo lo piensas tú. No, justo, así lo interpreto yo, pero justo creo que es importante porque hay gente, bueno, creo que hay quienes lo toman como es exclusivo, o sea, lesbiana y sáfico es exactamente lo mismo y, o sea, sí, pero también bisexual o Ujú, no binaria que se sienta atraído por mujeres, ujú, cabría dentro de sáfico y creo que es importante entenderlo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que estamos escribiendo textos sáficos, puede englobar todo esto. Y creo que es ujú. importante hacer la acotación cuando estamos hablando de esto. Eh, Otra cosa que me parece muy interesante de hacer todo este archivo lésbico es qué recepción has encontrado. Creo que algo que nos cuesta mucho trabajo, no sé si en toda Latinoamérica, me imagino que sí, porque hay muchas similitudes históricas y culturales, pero yo soy mexicana, ¿no? Entonces yo no puedo hablar por el resto de Latinoamérica. Eh, pero ¿qué tan complicado ha sido? Porque siento que hay mucha doble moral. Entonces, cuando queremos hablar de deseo, no sé si la gente se espanta en los talleres literarios al principio, porque siento que el deseo es algo que nos mueve mucho, pero que también nos espanta mucho Ujú. cuando estamos tanto escribiéndolo como leyéndolo. Entonces, ¿cuál es la experiencia que has vivido dentro del taller? Sí, es una pregunta muy interesante porque, bueno, somos mujeres lesbianas, bisexuales, bueno, sáficas, pero no por eso somos iguales, ¿no? No pensamos lo mismo, no sentimos lo mismo y no experimentamos las cosas de la misma forma. Entonces creo que eso también enriquece el espacio. Eh, y también algo importante es que aunque hace rato hablé de que Rofiel construye el deseo de esa forma, en la que a ella le gusta la parte poética, la parte más ambigua, que no es explícita, eso no quiere decir que las otras formas de construir el deseo sean malas, sino que es una forma de construir el deseo. Entonces, en el taller no estamos juzgando la forma en la que se vive el deseo o la forma en la que se construyó nuestro deseo, cómo la vivimos, cómo la experimentamos, cómo la pensamos, sino que tratamos de construir un diálogo. Y algo que me ha llamado la atención, obviamente cada grupo es distinto porque dependiendo de las mujeres, bueno, las áficas que estamos ahí compartiendo, pues cada grupo se va construyendo de formas distintas. Entonces me tocó un grupo donde que había varias chicas, ahí había como 8, y algo que nos pareció muy interesante a todas es que había una tendencia a usar la simbología religiosa para hablar del deseo lésbico. Entonces, como que todas ellas tenían algún tipo de interés en la simbología, pues sobre todo católico cristiano, como esto mm, de de la Virgen y todos estos como símbolos muy religiosos y que ellas retomaban para hablar de su deseo, para hablar de cómo, casi como si fuera esta Santa Teresa y sus libros, no me acuerdo cómo se llaman, pero que están llenos de erotismo, pero que son religiosos, ¿no? Entonces, Ujú. ese grupo se acercaba mucho a esa forma. Y ha habido otros grupos que son más, como más tiernos, más inocentes, y otros que, eh, pues como más serios. Entonces depende del grupo, pero sí he notado que hay una variedad muy interesante de formas en las que nos acercamos al deseo. Y eso es lo que me interesa que se vea en el archivo, en este fanzine, eh, que se vea que no hay un deseo bueno o un deseo malo, sino que hay diferentes formas de vivir el deseo y que es positivo que existan, eso hace que se enriquezca la experiencia lésbica o la experiencia sáfica. Eso me parece maravilloso. ¿Y cómo ha sido?
o sea, estos talleres yo entiendo son virtuales, ¿no? Se puede unir cualquier persona desde cualquier parte. Ujú. Perfecto. Entonces, te buscan en redes sociales, ven cuándo va a empezar el siguiente taller y se pueden unir siempre y cuando sean mujeres. Eso tenemos que aclararlo. Sí, bueno, ajá, mujeres sáficas, ajá, porque también pueden ser mujeres trans, porque luego me ha pasado que me preguntan que si eh, también incluyo a las mujeres trans, y sí, es un espacio eh, que es parte de la diversidad. Ujú. Eso es muy importante que lo aclaremos. Entonces, recuerden, pueden checar cuáles son las redes sociales en la descripción de este episodio para que no haya pierde. Y una vez que ustedes entran a este taller, recuerden que también es un espacio 100% seguro para que ustedes puedan expresarse y puedan ser parte de este archivo lésbico. Entonces, ustedes trabajan con estas preguntas detonadoras, trabajan con el deseo, pero también trabajan con las experiencias y con la autoficción. ¿Qué tan complicado es trabajar con la autoficción? Em, Creo que no estamos acostumbradas a pensar como que la escritura está llena de posibilidades, sobre todo cuando no estudiaste literatura o no te dedicas a escribir. Eh, a muchas les cuesta salirse de la realidad, digamos. Entonces, como que nos aferramos mucho a lo que pasó, cómo lo sentimos, y a veces les cuesta trabajo experimentar con las posibilidades. Entonces yo las invito a partir de porque uso lecturas detonadoras y a través de esas lecturas también les hago preguntas y con esas preguntas las invito a imaginarse cosas, a preguntarse cosas, a preguntarse qué hubieras hecho, si ahorita estuvieras en ese momento, qué harías diferente, cómo te hubiera gustado que pasara todo. Entonces, con estas preguntas me gusta hacer que se imaginen otras cosas, que no nos encasillemos en lo que ya pasó, en cosas que pudieron haber sido negativas, desagradables, eh, y poder convertirlas en algo que sea más, pues más, más enriquecedor, más agradable. Entonces, como la escritura al final también funciona como una especie de sortilegio, de hechizo, que nos ayuda a pues a atravesar esos momentos de oscuridad que alguna vez vivimos y que ahora podemos a través de las letras, de las palabras, pues convertir en algo más positivo, en algo más agradable o no necesariamente agradable, pero que nos ayude a transitar eh, a volver a vivir y a experimentar desde otras formas, pues lo que vivimos. Entonces creo que lo principal es eso, como entender que a través de la escritura podemos construir, destruir, reconstruir lo que ya nos pasó y hacerlo otra cosa. Mira, nunca hubiera imaginado que a la gente le cuesta trabajo romper la realidad a través de la escritura, pero tal vez yo estoy muy acostumbrada a jugar con la escritura y ya es algo muy, muy normal. Y Ujú. tal vez estamos muy acostumbrados a que nos dicen, de nada sirve el si yo hubiera, ¿no? El hubiera no existe y esas cosas. Tal Sí. vez ya lo traemos demasiado metido como sociedad. Sí, es que creo que tiene que ver con que nosotras estamos más metidas en este ámbito de las letras, de los libros, de los mundos posibles, pero al taller llegan chicas que vienen de muchos lados, ha habido médicas, ha habido psicólogas, eh, que bueno, las psicólogas están un poco más cerca, pero también mercadólogas, abogadas, hubo una dueña de un restaurante. Entonces, cosas que no tienen nada que ver con las letras y en las que pues tienen que vivir una vida como más sobre la realidad, sobre lo inmediato. Entonces, no están tan acostumbradas
a experimentar o a preguntarse qué hubiera pasado y trasladarlo a las letras. Entonces también creo que es un buen ejercicio como para salir como de esta forma cuadrada en la que a veces vivimos la realidad. Y creo que el taller también funciona para como un desfogue de esa forma cuadrada de pensar la vida. Sí, pero creo que eso es lo bonito, ¿no? Que has logrado abrir un espacio donde puede llegar gente de todo tipo y Ujú, de cualquier ámbito. Bueno, pueden llegar mujeres de todo ámbito y pueden encontrar este espacio seguro donde pueden abrir una puerta a un mundo distinto. Y creo que eso es súper, súper valioso. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido crear esta comunidad, sobre todo a través de las redes sociales, porque creo que aunque yo pueda tratar de platicárselo a la audiencia, siempre es bonito escuchar de alguien más cómo es construir estas comunidades a través de la literatura, pero utilizando las redes sociales que son un bicho muy, muy raro. sí, son, son bichos caprichosos las redes sociales. Hay que adaptarse continuamente. Y a mí lo que me ayudó como a empezar a atraer más mujeres es leer poesía lésbica. La poesía lésbica es la que hizo que yo empezara a tener más vistas, digo, vistas eh, considerables, teniendo en cuenta que es literatura, que es cultura. Entonces, a través de leer poesía lésbica en voz alta, en los videos, empezaron a llegar más mujeres interesadas en la literatura, más mujeres lesbianas, y entonces me di cuenta que ahí había como un espacio vacío. Bueno, no vacío, pero que sí, que no hay suficiente contenido como para este tipo de mujeres interesadas en la literatura, en la escritura. Y a partir de que vi que sí había un interés en la literatura y en la escritura, específicamente lésbica, decidí construir el taller e invitar a, pues primero a las que ya me veían para que no solo leyéramos a otras, sino también escribir nuestros propios textos. Ujú. Y pues así, poco a poco he ido creciendo, no, obviamente es como de una forma más micro, no llegando a los millones, es algo más, eh, creo que es como algo más íntimo esta forma de crecer en las redes sociales. Ujú, Bueno, pero yo siento que luego nos hacen pensar que es más importante crecer así como ujú, explosivamente y tengo esta idea que tal vez sea impopular de que vale más la pena ir poco a poco generando una comunidad que te conozca y cree en lo que estás haciendo, ujú, porque va a estar ahí versus esta comunidad que de repente se deslumbra porque es, oh, tiene 1 millón de seguidores y tiene 1 millón de vistas, vamos a seguirlo porque quiero saber por qué tiene tantas vistas y ujú. no tanto porque el contenido es lo que le llamó la atención, ¿no? Al Sí, menos eso pienso yo, tal vez yo soy muy soñadora. no, sí, creo que tienes razón, que creo que muchas veces es mejor crecer así, porque además algo que evitas es como llegar a estas personas a las que realmente no les interesa o que les disgusta tu contenido, ¿no? Entonces, generalmente cuando explota un contenido, un influencer, pues le llega de todo, le llega cosas buenas, le llegan cosas malas. Y a mí, el video que más se ha viralizado de mis redes es uno donde hablo acerca de que me dieron una beca para escribir un libro. Entonces, ese no es que llegara a millones, llegó como a 16, 17,000 personas, pero ahí lo que me gustó es que llegó mucho amor, sobre todo de mujeres. Sí había algunos hombres, pero sobre todo de mujeres. Llegó muchas felicitaciones, mucha emoción, mucha... También conocí a otras creadoras que hacen cosas parecidas,
Pero también como es lo que más creció en mis redes, empezó a llegar un poco de hate, ¿no? De hombres que decían que las lesbianas, que esto, que lo otro. Entonces prefiero que sea como más tranquilo el crecimiento. Y aparte tratar de evitar que temo que luego eso pase también, ¿no? Gente que crea que el crecimiento sea únicamente por la etiqueta de lesbiana o de disidencia, etcétera, porque siento que también en los ámbitos culturales está empezando a ver mucho esta cuota, así como era la cuota de género, ahora es la cuota de disidencia o de ser parte de la comunidad y no se trata de eso, ¿no? Entonces, creo que ir creciendo a tu propio ritmo y yo lo he visto, ¿no? He visto cómo han ido creciendo tus videos y cómo cada vez estás llegando más lejos y me parece algo súper bonito, también por eso fue como de, quiero platicar contigo en el podcast, porque veo la constancia de los talleres y demás, y me parece algo súper bonito lo que estás generando. No sabía del fanzine, pero me parece muy interesante que esté el archivo lésbico y que esté el fanzine, y creo que todos tendríamos que estarlo leyendo, básicamente. Sí, pues se los voy a compartir para que lo puedan leer. Me va a dar mucho, mucho gusto. Nos vamos acercando hacia el final de este episodio, se me está yendo súper rápido esto. Pero yo siempre les pido que nos platiquen de algún libro que crean que nuestra audiencia tiene que conocer. Entonces, me gustaría saber qué libro es el que vas a compartir con nuestra audiencia. Sí, aquí lo tengo. Es este. Se llama Hasta que comienza a brillar. Creo que es la primera antología de cuento lésbico mexicano. Y la que seleccionó, prologó y todo es Artemisa Telles. Artemisa Telles es una escritora mexicana de literatura lésbica y también es una de las escritoras a las que estudio en mi tesis. Entonces, y ella también tiene un taller de escritura lésbica desde hace como 10 años. Entonces eh, es una de de las pioneras de los talleres de escritura lésbica. Es un referente muy importante para este tipo de literatura aquí en México. Y me gusta mucho esta antología porque reúne a, pues a la mayoría de las escritoras lesbianas de México. Entonces, me parece un conjunto de textos muy diferentes entre sí, que tienen diferentes formas de construir la experiencia lésbica, diferentes formas de acercarse. Y, y creo que está muy bien seleccionado. Y el título del libro, Hasta que comienza a brillar, Telles lo saca de un poema de Emily Dickinson. En este Mm, poema de Emily Dickinson, ella habla sobre el poder de las palabras. Entonces, esa imagen me encanta. Creo que está aquí. Ok. Bueno, voy a leer nada más el fragmento. No, adelante. no conozco nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. A veces escribo una y la miro hasta que comienza a brillar. Ese es el fragmento del poema. Y bueno, Artemisa Telles lo que dice es que las palabras son tan fuertes, son tan importantes, que pueden funcionar como grietas luminosas que se van abriendo paso a través de las estructuras normativas y que también pueden funcionar para ella. Ella también dice que estos cuentos son como bombas Molotov, que sirven para dinamitar las estructuras rígidas y poder construir mundos posibles. Entonces, este es como si fuera una caja de herramientas, una caja de bombas Molotov que nos ayudan a construir nuevas formas de existencia. Y creo que eso es lo más valioso de la literatura. La literatura no es solo una experiencia estética, sino que también es una herramienta de construcción de mundos posibles. Y eso es lo que yo digo en mi tesis. Mi tesis se basa en eso, en que los imaginarios lésbicos son herramientas para construcción de mundos posibles y que si la experiencia estética es importante, pero al final
la estética también es una ética. Y entonces es una ética que nos ayuda a construir vidas posibles. Y creo que esta antología resume eso. Y por eso se las recomiendo. Pues ya lo saben, amigos, también pueden encontrar, voy a buscarles el enlace para que puedan conseguir esta antología y se puedan acercar a esta literatura porque creo que también tenemos que ampliar nuestro panorama, ¿no? Y sobre todo conocer más de otras formas de relacionarnos y de conocer. Me gusta mucho esta forma de pensar en la literatura y creo que hace poco uno de nuestros escuchas nos decía que tenemos que acercarnos más a la poesía y creo que sí, acercarnos a la poesía es una forma de acercarnos a la literatura, pero al poder de las palabras también. Sí, sí, las palabras son herramientas muy poderosas y hay que aprovecharlas. Sí, y ahorita que decías que llegó más gente a tus videos a través de la poesía, como que me resonó mucho esto que me decían de hablen más de poesía, por favor, y es como sí, creo que la poesía finalmente nos conecta y nos resuena mucho, ¿no? Sí, es que es como un lenguaje primigenio, como regresar a esta parte de lo oral, de la oralidad, que nos constituye como humanidad. Entonces, es como si con la poesía pudiéramos regresar a esos conceptos básicos, como universales, como que nos permean a todos, a todos. Sí, justo. Ay, pues qué delicia poder charlar contigo y conocer estos espacios. Ustedes ahora ya los conocen y espero que se acerquen, sobre todo las mujeres que nos escuchen y sobre todo si son parte de este paraguas sáfico que comentábamos y si quieren explorar, aunque no sean escritoras o no se consideren escritoras, porque ese también ha sido un tema recurrente en el podcast. Si ustedes escriben, ya son escritoras, no necesitan tener libros publicados, es algo que hemos platicado mucho aquí, ¿no? Y si quieren explorarlo, pueden explorarlo con Daniela a través de este taller. Ya saben, pueden revisar todo en los enlaces que estamos dejando en la descripción de este podcast. De verdad, Daniela, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Vane. Bueno, me emociona poder compartir todo esto en lo que he trabajado y que he estudiado durante muchos años, pero también poder compartirlo contigo, con tu audiencia. Entonces, para que haya más personas que quieran acercarse a este tipo de palabras, de herramientas que nos ayudan precisamente a eso, a construir mundos posibles, vidas posibles, que nuestras vidas también sean vidas posibles. Entonces, pues les invito a leer este tipo de textos y también a escribirlos, porque ustedes también pueden escribir, todos podemos escribir. Entonces, la escritura no es algo que está ahí en algún lugar mágico que te llegó de nacimiento y que si no naciste con él ya no puedes hacer nada. La escritura es una técnica y como cualquier técnica se aprende y se desarrolla. Entonces, para mí todos podemos escribir, todos podemos construir nuestra escritura. Entonces, les invito a practicarla y apoderarse de sus palabras. Me parece una invitación súper valiosa y una perfecta forma de terminar este episodio. De verdad, mil gracias por esta invitación.